Quisiera invitarles, hermanos, a abrir sus Biblias e ir a 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14. Es muy importante el principio que el apóstol Pablo nos está dando en esta sección de Corintios. Vamos a leer todo el texto de una y luego vamos a ir estudiando paso a paso cada uno de sus puntos. 2 de Corintios capítulo 6 versículo 14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, noten cómo comienza esta sección. En el versículo 14 hay un mandato bien claro, hermanos, y bien enfático. Es un imperativo. El verbo que está usando aquí el apóstol Pablo, él está diciendo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No se unan con los incrédulos. Ahora, ¿qué es lo que el apóstol Pablo está tratando de comunicarnos al decir que no nos unamos en yugo desigual? Bueno, hermanos, él está haciendo referencia a un concepto que Dios dio a conocer en el Antiguo Testamento, y quisiera que leyéramos un texto que está en Deuteronomio capítulo 22 versículo 10. Deuteronomio capítulo 22 versículo 10. Dice: no ararás con buey y con asno juntamente. Otra vez dice: no ararás con buey y con asno juntamente. Hermanos, este término que Pablo está usando del yugo viene de el arar la tierra. De pronto, si usted nació en la ciudad y ha crecido en la ciudad, de pronto no está muy familiarizado con la parte de la vida del campo. No sé cuántos de ustedes han estado en contacto o saben de qué se trata la parte de arar, o lo que es el arado. Bueno, ya está Mauro que sabe de eso. Hermanos, antes de poder sembrar la tierra necesita ser ablandada. Necesita hacer surcos en la tierra. La forma en que esto se hace es a través del arado. Se ara la tierra. Ahora, en aquellos tiempos, en los tiempos bíblicos, se usaban animales. De hecho, aquí en Honduras hasta hace poco se hacía de esa manera también. Hoy en día hay maquinaria que se encarga de hacer eso, ¿verdad? Que hacen los surcos que hacen los surcos en la tierra para determinar las distancias, ¿verdad? Ablandar la tierra para que la semilla y la planta se pueda desarrollar de manera apropiada. Entonces, ahora en estos tiempos se utilizaban animales para llevar a cabo esta labor del arado. Entonces se ponían dos animales, ¿verdad? Generalmente la misma clase, bueyes, ¿verdad? Se les ponía un yugo, que si ustedes notan en su boletín, en el boletín que tienen en la mano, hay una foto más o menos de lo que es un yugo, ¿verdad? La cabeza de ambos animales se introduce en cada lado del yugo, ¿verdad? Y luego el yugo va conectado a una extensión de madera, ¿verdad? Que se conecta con el arado, que es una pieza pesada de madera con una parte puntiaguda de metal, ¿verdad? Que lo que hace es
levantar la tierra, ¿verdad? Y hacer los surcos para la hora de la siembra. Ahora, miren el mandato que Dios le está dando aquí a la nación de Israel. Le dice, no ararás, le dice, ¿con qué? Con un buey y con un asno. O sea que no los iba a poner en el mismo yugo. No iban a poner en el mismo yugo a un buey y a un asno. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué Dios dio este mandato? Bueno, hermanos, si usted se pone a pensar, ¿verdad? Estos animales, un buey y un asno, son animales completamente distintos. Son animales que tienen naturalezas distintas, fuerzas distintas, instintos distintos. Si usted pone a un buey a que vaya y avance, ¿verdad? Él va. Y vas ahí a donde el que lo guía lo está guiando. Y qué tan fuerte es un asno, perdón, qué tan fuerte es un buey, es muy fuerte. Ahora, ¿un asno tiene la misma fuerza que el buey? ¿Tiene la misma naturaleza del buey? ¿Cómo es el burro, hermanos? El burro. Y si usted junta estos dos animales que tienen características y naturalezas diferentes, realmente usted no va a poder hacer la labor del arado de la manera apropiada. Ahora, ¿por qué Dios puso eso ahí en la ley? Bueno, el apóstol Pablo nos lo está mostrando ahorita en 2 de Corintios. Ese, hermanos, ese ejemplo era un principio para nosotros. Hermanos, nosotros no podemos pensar que podemos unirnos con incrédulos. La idea de incrédulo es alguien que no tiene fe, que no ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo, que no es un creyente, que no es un cristiano. Está diciendo, ustedes no se pueden unir con los incrédulos para tratar de hacer algo que glorifique una labor para Dios espiritual. ¿Por qué? Porque las naturalezas son completamente distintas. Y el mismo pasaje nos lo muestra. Luz, tinieblas, Cristo, Belial, que es lo mismo que Satanás. Hay un contraste marcado a lo largo de todo ese texto. ¿Sabe por qué no se puede unir un creyente con un incrédulo en una relación íntima? Porque no compaginan, no concuerdan. Sus naturalezas son completamente diferentes. El cristiano ha nacido de nuevo. Tiene una moral diferente, propósitos diferentes, metas diferentes, pensamientos diferentes. Tiene un Señor diferente. Por otro lado, el incrédulo también. Entonces estamos hablando, hermanos, estamos hablando de personas que son completamente opuestas. Por fuera nos podemos ver como seres humanos, ¿verdad? Pero por dentro el creyente y el incrédulo, hermanos, son completamente distintos. Totalmente. Ahora, generalmente este pasaje se ha utilizado para hablar con respecto al matrimonio, ¿verdad? Y que una persona creyente no debe de casarse con una persona incrédula. Y bueno, y creo que aplica también. Díganme si el matrimonio, hermanos, no es una empresa espiritual. Por supuesto que lo es. ¿Piensa usted que casado con una persona incrédula, los dos van a estar en el mismo sentir para llevar a cabo la voluntad de Dios en sus vidas? Por supuesto que no. Pero no se limita a esto. Si ustedes notan, está hablando acerca de como cuerpo. Miren, en la iglesia de Corinto se habían metido los falsos maestros. Y los falsos maestros lo que estaban haciendo era diluir la doctrina para volverla más atractiva a los incrédulos. ¿Por qué? Porque querían que más gente viniera, que se llenara la iglesia. No importaba de qué, ¿verdad? Si podemos meter más incrédulos en la iglesia, mejor. Nos van a dar más plata. Porque detrás de los falsos maestros eso es lo que andan buscando siempre. Eso siempre es la plata. Entonces estaban diciendo que el mensaje de Pablo era que muy radical, muy exclusivo.
Querían diluir el mensaje para que fuera más inclusivo, ¿verdad? ¿Y cómo lo estaban haciendo, hermanos? Adoptando las prácticas de los incrédulos, adoptando la mentalidad, la religión, las formas de los impíos, y los estaban metiendo dentro de la iglesia, acomodando la iglesia al mundo, con la excusa de que con esto vamos a traer más personas. Hermanos, las cosas no son así, es lo contrario. El mandato del Señor para nosotros es: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Nosotros como iglesia debemos de conformarnos a lo que la palabra de Dios dice, no a lo que el mundo dice. No nos vamos no nos vamos a acomodar a sus prácticas, a su mentalidad, a su moral, a su forma de vivir, a sus propósitos, en nada. No tenemos nada con los incrédulos en común. Hermanos, y esto ha proliferado tanto que nosotros no tenemos ni idea a qué nivel. Hoy en la mañana me estaba compartiendo un hermano en el primer servicio, que en el lugar donde viven andaban anunciando un concierto cristiano. Decía: estamos invitando a todos los vecinos al concierto cristiano, patrocinan Varena y Salvavidas. Nosotros no podemos pensar, hermanos, que podemos unirnos con los incrédulos para llevar a cabo una labor espiritual. Ni tanto como iglesia, ni tampoco personalmente. Por lo tanto, si usted quiere empezar un negocio cuyo propósito es la gloria de Dios y honrar a Dios, se va a asociar con un incrédulo. Se va a asociar con un incrédulo. Hermanos, no tiene convicción. Por supuesto que no. Si usted anda buscando una persona que va a ser su amigo, una persona con la que va a tener una relación, que le va a aconsejar, una amistad que vaya encaminada a un beneficio y la edificación espiritual, usted va a escoger a un incrédulo como su amigo. Por supuesto que no. Eso es lo que está diciendo el texto. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y en los siguientes textos, hermanos, lo que el Pablo nos va a dar son las razones por las cuales nosotros no debemos unirnos en yugo desigual, y nos va a dar 5. Nos va a dar 5 razones. Y vamos a ver la primera. La primera está en la última parte del versículo 14 y el versículo 15. Dice, ¿por qué? Dice, ¿qué compañerismo? Dice, tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. El primer punto, hermanos, la primera razón por la cual nosotros no debemos entrar en una unión desigual con un incrédulo es porque es irracional, no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Nos lo dice el pasaje: porque no hay primeramente compañerismo entre la justicia y la injusticia. Ahora, la justicia, hermanos, del Señor Jesucristo nos ha sido dada a nosotros los creyentes. Cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, que Él nos concede la fe para ser salvos, nosotros somos justificados, somos perdonados, somos salvados y se nos da una nueva naturaleza espiritual. Entonces, tenemos la justicia de Cristo. ¿Y sabe qué hace esta justicia? Esta justicia nos transforma para moldearnos cada vez más a la voluntad de Dios. Entonces el creyente genuino, ¿sabe qué persigue en su vida? Hacer la voluntad de Dios. El creyente quiere ser cada vez más obediente, quiere amar más al Señor. Eso es lo que un genuino creyente quiere hacer. Sin embargo, el incrédulo no. El incrédulo persigue la injusticia. La palabra injusta aquí es sin ley.
O sea, él realmente no está interesado en la voluntad de Dios, está interesado en hacer su voluntad, en llevar a cabo sus propósitos. La ley de Dios no está en su corazón. No medita en las cosas del Señor. No busca sus propósitos. Lo contrario, solo busca satisfacer sus placeres carnales. Eso es lo que es un incrédulo. Entonces no existe ningún compañerismo entre el creyente y el incrédulo. En lo que respecta a la parte de la justicia y la injusticia. Ahora, también la segunda razón que da, dice, y es porque no existe ninguna comunión, dice, entre la luz y las tinieblas. ¿Qué somos los creyentes, hermanos? ¿Qué dijo el Señor Jesús? Vosotros sois la luz del mundo. La idea de luz en la Biblia, en el Nuevo Testamento o en toda la Biblia, se refiere a estar en la verdad, a vivir en santificación. A estar en luz tiene que ver con haber sido iluminado, sacado de la oscuridad, del pecado. Entonces, los creyentes estamos en luz. Nuestro entendimiento ha sido iluminado por el poder del Evangelio. Somos distintos en este aspecto. Pero los incrédulos, ¿en qué están todavía? Están en tinieblas. Aún están en esclavitud al pecado. Persiguen las cosas de este mundo. Eso es lo que buscan en todo lo que hacen. Entonces, pensar que nosotros como creyentes vamos a tener una amistad, una relación profunda, vamos a adoptar las prácticas, vamos a adoptar la forma de pensar, la moral, los propósitos de la gente que no conoce a Dios, hermanos, eso es un error. Ahora bien, esto significa entonces que nosotros vamos a aislarnos, hermanos. Significa que, bueno, no vamos a tener ningún contacto con los incrédulos. Vamos a poner nuestra casa ahí en el merendón, nos vamos solitos como un monasterio y nos vamos a poner a orar hasta la venida del Señor, ¿verdad? Eso es lo que toca. Entonces, ¿a eso se está refiriendo este pasaje? Por supuesto que no. Porque el hecho de ser luz, hermanos, es para alumbrar a la oscuridad. Cuando hablamos acerca de no unirnos en yugo desigual o que no compaginamos, no tiene que ver en que no vamos a penetrar en el mundo para alcanzar al mundo. Una pregunta, el Señor Jesucristo, ¿cómo le decían al Señor Jesucristo? ¿Amigo de qué? Amigo de pecadores. ¿Por qué? ¿Qué hacía el Señor Jesús? Porque comía con los recaudadores de impuestos, que eran de lo más bajo en ese tiempo. Entonces, Jesús no es que se aisló, hermanos, porque esto de no unirse en yugo desigual no significa que nos vamos a aislar. Ahora, el Señor Jesús comió con ellos, pero una pregunta, ¿Jesús se convirtió a ellos? ¿Jesús así vivía como ellos? Por supuesto que no. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios: yo me hice para los gentiles como gentil, a los judíos, a los judíos como judío. ¿Para qué? Para alcanzar a mayor número. Mira, hermano, no significa que nos vamos a aislar, pero sí significa que vamos a estar claros en cuál es nuestra meta con los incrédulos. Nuestra meta con los incrédulos es alcanzarlos para Cristo, no más. No vamos a relacionarnos con ellos para construir una relación profunda de amistad. ¿Por qué? Porque eso no me va a llevar a ningún buen lugar. No me voy a asociar con ellos para una empresa espiritual o para algo que supuestamente es bueno. ¿Por qué? Porque no tenemos comunión en ningún sentido. Entonces, hermanos, si usted está trabajando en una empresa donde su jefe y sus compañeros son incrédulos, ¿qué quiere Dios de usted ahí? No quiere que se mezcle con ellos, que participe en las mismas cosas de ellos, que se vea como ellos. ¿Sabe qué quiere Dios? Que sea diferente y los alcance con el Evangelio de Cristo. Que sea testimonio, que sea luz ahí. Esto no significa, hermanos, que nosotros vamos a aislarnos y bueno,
vamos a vivir todos en una colonia donde todos sean cristianos y vamos a ir a la tienda donde sea el dueño cristiano y vamos a meter el dinero en el banco del que sabemos que es cristiano. Más bien, hermanos, tenemos nuestra responsabilidad es ir a las personas que están en el mundo y compartirles el Evangelio de Cristo. Pero al mismo tiempo no vamos a adoptar sus conductas, sus ideas, sus propósitos, porque son completamente diferentes. Eso es lo que dice aquí, es la luz es luz y tinieblas, hermanos. Y miren, en el 15 decía, ¿y qué concordia tiene Cristo con Belial? Hermano, ¿quién es el Señor de los cristianos? ¿Quién es el Señor de los creyentes? Jesucristo. ¿Y quién es el Señor de los incrédulos? ¿Quién es? Satanás. Satanás. ¿Y aquí cómo lo llama? Belial. Y bueno, ese es el único lugar en el Nuevo Testamento donde se usa este nombre para Satanás. Pero es un nombre viejo de Satanás que tiene que ver con la palabra, con indigno. O sea que la palabra aquí, Belial, significa el indigno, así se le llama a Satanás. Ahora, es interesante que lo contraste con el Señor Jesucristo, porque Jesucristo es ¿quién? Jesús es el digno de toda la honra, de la gloria y la adoración. El Señor Jesucristo está a la diestra del Padre y un día toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Jesús es el digno. ¿Y qué es Satanás? Satanás es lo contrario. ¿Sabe cuál es? Él va a ser echado al Gehenna, que es la palabra griega para infierno. ¿Y sabe cuál es la imagen que se le venía a las personas cuando escuchaban esa palabra? El Gehenna era el basurero, donde se vivía quemando la basura todo el tiempo. ¿Sabe dónde va Satanás? Al basurero, a quemarse por los siglos de los siglos. El indigno. Y todas las personas que están bajo su gobierno y lo siguen van para allá también. ¿Cómo podemos pensar nosotros que podemos tener comunión, que podemos tener unidad con personas a quienes lo gobierna Satanás? No se puede, es incompatible. Nuestro Señor es el Señor Jesucristo y perseguimos su voluntad, sus propósitos en nuestra vida. No calza. Es ilógico pensar que personas que tienen diferentes señores van a poder concordar. Esta palabra concordia, hermanos, es la palabra griega sinfoneo, de donde nosotros tomamos la palabra sinfonía. En una orquesta sinfónica, todos, hermanos, todos los instrumentos se unen para expresar una armonía. Lo que está diciendo aquí, hermanos, es que no existe ningún tipo de armonía entre Satanás y el Señor Jesucristo. Cero. Y lo otro que dice, o qué parte dice, el creyente con el incrédulo. Hermanos, nosotros somos creyentes porque hemos sido expuestos a la palabra de Dios. Porque el Señor nos ha concedido por su gracia la fe para creer en Él. El incrédulo no. Entonces la actitud del incrédulo a su palabra, a la palabra de Dios, es que la palabra de Dios, que el mensaje del Evangelio es locura. No tiene sentido. Son gente tonta que ha cometido suicidio intelectual los que creen en la Biblia. Eso es la mentalidad del incrédulo. Tiene su propia mentalidad con respecto a quién es Dios, con respecto a lo que es la salvación, la fe y todo. Hermanos, ¿cómo podemos creer que tenemos parte? Que en ninguna manera. Por otro lado, nosotros como creyentes, la palabra de Dios nos une. Porque todos estamos buscando lo mismo. Entonces la primera razón, hermanos, es porque simplemente no tiene sentido, es irracional. Ahora vamos a ver la segunda. La segunda razón está en el versículo 16.
Hermanos, unirnos en yugo desigual con los incrédulos es algo sacrílego, es un sacrilegio. Y vamos a ver a qué me refiero con eso. Versículo 16 dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros, dice, sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Dice que en el 16 que no existe un acuerdo entre el templo de Dios y los ¿qué? Y los ídolos. Hermanos, esta ilustración que el apóstol Pablo está diciendo aquí es algo que, perdón, voy a decirlo de otra manera. Pablo está aquí diciendo que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Eso nos transporta al Antiguo Testamento, ¿no es así? Al templo de Dios. Pablo está diciendo: miren, ya el templo ya no es el templo físico, no es el templo de Moisés. Ahora el templo, el lugar donde Dios ha decidido venir y poner su presencia, ¿somos quiénes? Somos nosotros. O sea que nosotros, hermano, personas, la iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Somos el templo de Dios. El Dios viviente ha venido a morar entre nosotros. Ahora bien, aquí dice que no hay ningún acuerdo entre el templo de Dios y los ídolos. Ahora, ¿sabe un sacrilegio, una blasfemia que personas, reyes, sacerdotes hicieron en el Antiguo Testamento? Que metieron ídolos en el templo de Dios. Uno de esos ejemplos es Manasés, y quisiera que lo viéramos en Segunda de Crónicas 33. Segunda de Crónicas 33, versículo 3 dice: porque, hablando de Manasés, él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también, dice, altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Miren, Manasés no solo hizo baales, imágenes de acera, etcétera, sino que dice en el versículo 14, dice que edificó altares idolátricos. ¿En dónde? En la casa de Jehová, en el lugar donde él había dicho que él iba a poner su nombre para siempre. Solo imaginen que este templo tan bello, tan hermoso, que fue construido con el exclusivo propósito de que Dios manifestara ahí su gloria, y que fuera comunicar al pueblo que su presencia estaba con ellos. Vinieron ellos y agarraron ídolos y los metieron ahí adentro. ¿Sabe? La ira de Dios, el juicio de Dios vino sobre la nación de Israel por esta causa. Ahora, miren lo que pasa. Cuando nosotros, hermanos, decidimos meternos en una unión desigual con los incrédulos, ¿saben qué estamos haciendo? Estamos haciendo exactamente eso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos esas relaciones con los incrédulos, ¿sabe a quién adoran los incrédulos? Por supuesto adoran a Satanás, ¿verdad? Pero Satanás se disfraza a través de ídolos. Por si no sabían, hermanos, la adoración a ídolos es una adoración a demonios. Son demonios los que están detrás de todos los ídolos. Esa gente que anda adorando al Cristo negro, ¿quién cree usted que está detrás de esa imagen? Un demonio. Detrás de la idolatría están los demonios, y eso lo dijo allá, lo vimos cuando estudiamos Primera de Corintios. Pablo decía: yo no quiero que ustedes tengan nada que ver con los demonios, ¿verdad? No se pueden sentar a la mesa de Dios y a la mesa de los ídolos.
¿Saben? Los incrédulos, eso es lo que persiguen, las cosas de este mundo. El Señor lo dijo, no podéis amar a Dios y a las ¿qué? A las riquezas, porque los ídolos toman diferentes formas, no solo de imágenes. El dinero es un ídolo. Hay muchas cosas que esta sociedad mundana, perversa, enemiga de Dios, le está ofreciendo a la gente. Para que fije su mirada, para que viva para eso, en otras palabras, para que lo adore. ¿Sabe qué? Placeres, posesiones y posiciones. Eso es lo que el mundo está vendiendo. Y los incrédulos eso es lo que buscan. Los incrédulos, ¿para qué viven? Para satisfacer sus placeres, para tener posesiones y para alcanzar posiciones. Para eso viven. Entonces, ¿qué pasa si nosotros nos unimos en una relación desigual con un incrédulo? Ese incrédulo va a empezar a influir en mi vida. Y yo voy a empezar, hermanos, a irme detrás de los ídolos de ellos. Y tengo el ejemplo perfecto de esto. Ustedes saben quién fue Salomón. ¿Quiere saber qué le pasó a Salomón? Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Salomón, aquel hombre que le pidió sabiduría a Dios y que Dios le dio una sabiduría sin igual. Mira lo que le pasó a Salomón. Primera de Reyes 11:1 dice: pero el rey Salomón amó además a la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas. Mira lo que dice el 2: gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. Mira el versículo 4. Y cuando Salomón ya era viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. ¿Con quién se metió Salomón? ¿Con qué mujeres? Mujeres extranjeras, mujeres que no conocían a Dios, que no temían a Dios. ¿Y qué pasó? Su corazón terminó adorando ídolos. Y miren, y si les sirve esto como un consejo pastoral, lo he visto muchas veces. Jóvenes están enamorados, se enamoran de una persona que es incrédula y dicen: no, lo voy a convertir en el camino. No, no es posible que sea así, tan enemigo de Dios. Si va a la iglesia conmigo, es que no le gusta mucho escuchar la Biblia, pero de ahí vieran qué lindo es conmigo. Y terminan casados con un incrédulo. Y después Dios disciplina estas cosas, y el golpe es duro. He visto jóvenes con un anhelo de ser misioneros, de servir a Dios, de predicar el evangelio, que se casaron con una persona que era incrédula. Y es triste después verlos que después casi ni llegan a la iglesia. ¿Usted piensa que una amistad, que el meter las cosas del mundo en su vida o personas y llegar a tener relaciones íntimas con personas que no conocen a Dios no le va a afectar? Por supuesto que le va a afectar. Solo relaciónese bastante con una persona que es un avaro, que solo vive hablando del dinero, y usted va a empezar a hablar igual que él. Y va a empezar a perseguir las cosas de él. Va a pensar en el éxito material.
Por otro lado, debemos cultivar por eso nuestras relaciones con los hermanos en el Señor Jesucristo. Hermanos que están buscando hacer la voluntad de Dios, porque esta relación nos va a animar a buscar más al Señor, a amarle más, a servirle más. Por otro lado, con los incrédulos, lo que va a hacer más bien es diluir nuestra vida espiritual. Y esto, hermanos, no solo es a nivel personal, a nivel de iglesia también. Miren, Satanás ha tenido dos estrategias a lo largo de la historia para tratar de destruir a la iglesia. Una ha sido atacarla a través de la persecución, pero como que se ha dado cuenta que esa no es tan efectiva, porque Satanás entre más ataca a la iglesia, con persecución, la iglesia más se fortalece y más crece. Tiene una más efectiva, ¿sabe cuál es? Infiltrar la iglesia. Meter sus ministros, falsos maestros, llenar la iglesia de gente incrédula y que los creyentes los adopten como si fueran creyentes y que se junten ahí. Y en la medida en que él infiltra la iglesia y empieza a meter la mala doctrina, empieza a meter las cosas que corresponden al mundo dentro de la iglesia, entonces la iglesia pierde su poder y su testimonio. ¿Qué era lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto? Hermanos, no hagamos lo que hizo Manasés. No metamos ídolos en el templo de Dios. El Señor, hermanos, ha decidido poner su presencia en nosotros porque Él quiere andar con nosotros, habitar en nosotros, que seamos su pueblo, que disfrutemos de la bendición de la comunión con Él. No despreciemos eso por abrazar relaciones con incrédulos. No es que va a ser malo con las personas que no conocen a Dios, más bien tiene que ser bueno con ellos. Pero su meta con los incrédulos es alcanzarlos para Cristo, no unirse a ellos. Ahora, ¿cuál es la otra razón que nos da el apóstol Pablo? Versículo 17. Antes de pasar al siguiente, hermanos, un detalle. Solo voy a darles como un comentario. Hermanos, esto de no entrar en yugo desigual con un incrédulo no significa que si usted ya está casado con una persona incrédula se tiene que divorciar, ¿verdad? Ninguno lo vaya a tomar así. De hecho, 1 Corintios 7 nos dice que si usted ya está casado, vino a Cristo ya cuando estaba casado, ¿verdad? Y está con un incrédulo en el matrimonio, entonces, y la persona consciente de vivir con usted, no lo deje, ¿verdad? Séale de buen testimonio, alcance a su marido, ¿verdad? Entonces no lo vaya a dejar. Ahora, para los que no están casados, cuidadito. Ahora sí, vamos a la siguiente, versículo 17. Por lo cual dice: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Ahora, hay dos mandatos imperativos que se nos dan aquí. Uno es salir y el otro es apartarse. O sea, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer entonces? Debemos de salir, y miren lo que le dice: ¿de qué? De en medio de ellos. Ahora recuerden que Pablo le está diciendo esto a la iglesia de Corinto. ¿En dónde estaba metida la iglesia de Corinto, hermanos? Ellos estaban en medio de ellos. En medio, o sea, ellos estaban teniendo estas relaciones, estaban unidos a los incrédulos, adoptando las maneras del mundo, las maneras de los incrédulos. Ahí, en esa condición estaban los corintios, escuchando a los falsos maestros. ¿Y qué es el mandato que Pablo les da aquí? Salgan de ellos, escapen, apártense. Ese es el mandato. Hermanos, si nosotros no cumplimos esto, estamos en desobediencia. Tenemos que salir. Hermanos, nosotros necesitamos examinarnos y ver en nuestra vida qué cosas hemos absorbido del mundo. Tenemos que hacerlo como iglesia, porque de pronto incluso como iglesia hay cosas que estamos haciendo que son propias del mundo y no tenemos que hacerlas. Tenemos que renunciar a ellas, tenemos que salir de ellas, tenemos que apartarnos. Recuerdo que cuando me convertí al Señor Jesucristo,
tenía un buen amigo, ¿verdad? Él era amigo desde antes cuando yo no tenía el Señor, ¿verdad? Teníamos una buena amistad, voy a decirlo entre comillas, ¿verdad? Porque yo no era cristiano, él no era cristiano y nos unían todas las cosas que no eran cristianas, ¿verdad? Entonces estábamos unidos en la música que escuchábamos, en las conversaciones que teníamos, en las películas que mirábamos. Ahí estábamos unidos en todo. Sin embargo, el Señor me llamó para ser salvo. Me convertí a Cristo. Y recuerdo que seguimos compartiendo con mi amigo y yo le empecé a compartir de la palabra de Dios. Yo quería que él fuera a la iglesia conmigo, que tuviéramos esa unidad que había en Cristo, ¿verdad? Ese era mi deseo. Sin embargo, él no quiso. Él quiso seguir en su error, quiso mantenerse en esa condición de incredulidad. Sin embargo, yo no quería dejar esa amistad y lo seguía visitando a mi amigo. Sin embargo, yo trataba como de hablarle del Señor, pero él siempre me decía: hey, mira que ya tengo la nueva música, tengo el nuevo video, mira la película que me pasaron. Y saben, cuando yo salía de la casa de mi amigo, ¿saben cómo me sentía? Culpable. Me sentía culpable porque había deshonrado al Señor. Había participado de pláticas que yo sabía que al Señor no le agradaban, y había visto cosas que yo sabía que el Señor no quería que yo viera. Entonces, ¿sabe qué decisión tuve que tomar? Tuve que dejar esa amistad. Porque esa amistad estaba afectando mi relación con el Señor Jesús. Es lo mismo, hermanos. Ahora, no es que quedamos como enemigos ni con una relación sin cordialidad, simplemente me aparté. Ahí nos saludamos de vez en cuando. Pero mis mejores amigos son hermanos. Son personas que aman al Señor y quieren agradarle. No dijo eso el Señor Jesús. El Jesús es cierto que compartió con los impíos, pero cuando su mamá y sus hermanos lo llegaron a buscar, que no creían, los hermanos de Jesús no creían en ese tiempo en Él. ¿Sabe qué dijo Jesús? ¿Sabe quién es mi mamá y quién es mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi Padre. Salid y apartar de ellos, dice, y no toquéis ¿lo qué? Lo inmundo. Ahora, en este contexto, hermanos, tiene que ver con cultivar estas relaciones. Mire, un buen ejemplo de eso lo vemos en el Antiguo Testamento. Ustedes recuerdan a Sansón. Sansón en una ocasión se encontró con un león, lo atacó, Dios le dio la fuerza para matarlo y quedó muerto el león ahí. Resulta que pasó unos días después Sansón por el lugar y en el cuerpo del león había un panal de miel. Dios había prohibido tocar o estar en contacto con animales muertos. ¿Por qué? Porque las cosas se volvían inmundas. Entonces, esa miel que estaba ahí dentro del león, ¿cómo estaba? Inmunda. Sin embargo, ¿qué hizo Sansón? Agarró la miel y se la comió. Y se la dio a los papás. Y no les dijo. Miren, a veces de pronto nosotros pensamos que nos va a beneficiar la miel que está en contacto con los muertos. Pensar que podemos agarrar las cosas del mundo, de los incrédulos, que aparentemente son buenas, ¿verdad? No me van a afectar, no hay problema, vamos a comernos esta mielita. No toquéis lo inmundo, dice el Señor. Hermanos, los incrédulos están muertos espiritualmente. No podemos adoptar su mentalidad, su forma de vivir. Es completamente contraria. Ellos están muertos, nosotros estamos vivos. Ellos están destino al infierno, nosotros vamos al cielo. Somos de pueblos completamente distintos. Ahora, ¿cuál es la otra razón? Nos la da el versículo, la última parte del versículo 17 y el versículo 18. ¿Cuál es el resultado cuando nosotros decidimos no tocar lo inmundo? Salir, dice, y yo os recibiré
y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y esta palabra, cuando dice aquí, yo os recibiré, el Señor está diciendo que nos va a recibir de una manera favorable. O sea, que nos va a recibir con bendiciones. ¿Sabe? Dios quiere bendecirnos. Dios quiere que nosotros tengamos su favor en nuestra vida. Sin embargo, si nosotros no salimos de estos yugos desigual, de este yugo desigual, no vamos a experimentar sus bendiciones. Entonces, hermanos, entonces vamos a ser infructuosos para el Señor. Cuando una persona es indiferente a este principio y dice, no, yo no creo eso, no voy a aceptarlo, entonces pierde las bendiciones de Dios y se vuelve infructuoso para los propósitos del Señor. Se pueden imaginar una iglesia infructuosa. Hay muchas. Que no nos pase a nosotros. El Señor quiere que nosotros más bien disfrutemos de la bendición de su compañía. Dice aquí, y seré a vosotros por padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas. ¿Qué está hablando? Está hablando acerca de la relación padre-hijo que tenemos con el Señor. Hermanos, esta unión con los incrédulos corrompe, daña nuestra relación con el Señor, y no podemos disfrutar de esa relación tierna con nuestro Padre Celestial en esa condición. El Señor quiere que experimentemos todas las bendiciones de ser hijos e hijas de Dios. Entonces no deshonremos al Señor en esta área. Y la última la encontramos en el capítulo 7, versículo 1. Dice, así que amados, dice, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Dice, así que amados, dice, puesto que tenemos tales promesas. ¿Cuál es la promesa del Señor que nos acaba de dar aquí arribita? Que si nosotros decidimos salir y no tocar lo inmundo, ¿qué va a hacer el Señor? Nos va a recibir, ¿verdad? Vamos a tener esa relación con Él, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos estas promesas de parte del Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hermanos, ¿a qué nos deben de motivar las promesas del Señor a nosotros? Primera de Juan dice que el que tiene esta esperanza, la esperanza de la resurrección, de estar con el Señor en el cielo, dice, se santifica, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces, ¿a qué nos debe de mover las promesas del Señor? ¿Sabe? A ser agradecidos, a alabanza a Dios, a santificarnos, a dejar el pecado, a vivir para Él. A eso es lo que nos deben de mover las promesas de Dios a nosotros. Sin embargo, si nosotros decidimos menospreciar las promesas de Dios, ¿qué somos? Ingratos. Hermanos, no hagamos eso. Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Las tenemos ahí en su palabra. Somos escogidos. Él nos salvó. Nos salvó para servirle, para amarle, para honrarle. Para eso nos salvó. Entonces, ¿qué vamos a hacer en respuesta a sus promesas? A todo lo que nosotros tenemos de su parte, ¿qué vamos a hacer? Dice ahí, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Contaminación de carne. Cuando se refiere a carne, hermano, se refiere al cuerpo. Mire, toda esta introducción de mala doctrina, de cosas de los incrédulos dentro de la iglesia, ¿sabe qué había hecho que se proliferara en la iglesia de Corinto? La inmoralidad sexual. Lo que está diciendo aquí es que Dios quiere que nosotros seamos santos tanto en nuestro cuerpo como en nuestro espíritu. ¿Usted cree que Dios solo quiere su espíritu? No, Él lo compró por completo, todito. Él quiere que estas manos suyas le sirvan a Él.
Él quiere que con estos ojos usted mire las cosas que le agradan, y Él quiere que estos labios anuncien las cosas que Él quiere que anuncie. A Dios le interesa su cuerpo. Lo que dice Romanos 12, dice que presentemos nuestros cuerpos, estos cuerpos, como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces la inmoralidad sexual no tiene lugar en un creyente. Pensar que uno puede vivir en inmoralidad sexual y aún así va a agradar a Dios. Estar unido con una persona que está en inmoralidad sexual y pensar que los dos juntos pueden llevar a cabo algo que honre a Dios. No. Límpiense, dice el Señor. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar esos pecados, apartarnos de esos pecados. Dios quiere que seamos limpios, que estemos puros delante de Él, tanto en nuestro cuerpo como también en nuestro espíritu. ¿Qué significa? Que tenemos que renunciar a malas actitudes, enojo, orgullo, ira, envidia. El Señor nos quiere puros por completo, hermanos. Si nos mezclamos con el mundo, con los incrédulos, eso va a afectar nuestra santidad. El Señor quiere que más bien, que dice ahí, perfeccionando la santidad en el temor a Dios. ¿Qué significa esto? Hermanos, todo creyente está en un proceso de santificación. ¿Saben? El momento en que usted es salvo, que usted conoce al Señor Jesucristo, ¿verdad? En ese momento empieza un proceso donde Dios lo va transformando a usted cada día más conforme a la imagen de Jesús, hasta el día en que usted refleje esa imagen en su totalidad en el día del Señor, en el día de su venida. Entonces, estamos nosotros en este proceso, y Dios quiere que nosotros avancemos, que crezcamos. Pero si nosotros no renunciamos a los yugos desiguales, hermanos, nosotros nos privamos de ese crecimiento espiritual. Si nosotros no soltamos las cosas del mundo que tenemos en nosotros, nosotros privamos ese crecimiento. Entonces, ¿qué quiere Dios? Que nos limpiemos. ¿Para qué? Para que nos podamos santificar, para que cada vez podamos ir avanzando en nuestra relación con Dios, y que nuestra vida sea cada vez más un reflejo del Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Una iglesia, cada uno de nosotros creciendo, perfeccionándonos cada vez más, siendo más santos. Este era el mensaje del apóstol Pablo, considerado por algunos, muy radical, muy exclusivo. Eso ahuyenta a las personas. Pues hermanos, ese es el mensaje que le vamos a dar aquí. Y si no lo quiere escuchar, es porque se ha dejado engañar. Y Dios de pronto lo tiene aquí para que usted se arrepienta. Porque este mensaje, hermanos, claramente es un mandato para los creyentes. Sin embargo, si usted es un incrédulo, si usted no conoce al Señor, no ha experimentado una relación con Él, una relación que le transforma la vida, entonces hoy es su día de salvación. Arrepiéntase hoy, venga el Señor Jesús, que lo espera con brazos abiertos para perdonar sus pecados y salvarle. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, por tus preciosas y grandísimas promesas. Gracias, Señor, por este texto que encontramos acá en Corintios. Ayúdanos, Señor, a santificarnos en esta área de nuestra vida, a no unirnos, Señor, en yugo desigual con los incrédulos. Ayúdanos a tener más bien la meta de alcanzarlos, de ser testimonio para ellos. Sin embargo, no lo vamos a hacer uniéndonos a ellos, sino más bien viviendo vidas separadas de ellos. Padre, ayúdanos, Señor, a hacer luz en este mundo, y guárdanos, Señor, de no ser infiltrados por Satanás en nuestra iglesia, Señor. Que nosotros, Señor, podamos cada vez más perfeccionarnos en la santidad. En el nombre de Jesús. Amén.